En este video vamos a ver la solución al ejemplo 11-4 del libro de curso. Un cojinete de bolas de contacto angular SKF 6210 se somete a una carga axial de 400 libra-fuerza y una carga radial de 500 libra-fuerza aplicada con el anillo exterior estacionario. La clasificación básica de carga estática C sub 0 es 4.450 libra-fuerzas y la clasificación básica de carga C sub 10 es 7.900 libra-fuerzas. Calcule la vida L sub 10 a una velocidad de 720 RPM. Entonces igual lo primero, ¿qué es lo que me están pidiendo? Acá está muy fácil, me dicen calcule la vida L10 a una velocidad de 720 RPM. Yo no conozco una ecuación directa que me dé la vida en horas, que por eso es el símbolo de la L, pero sí conozco la ecuación base para C10, que es la carga nominal básica. Entonces, el C10 habíamos dicho que iba a ser la carga de diseño por el LD por ND por 60. Todo esto entre LR por NR por 60 elevado a la 1 entre A. Ok, entonces, analizando un poquito lo que me están pidiendo, me están diciendo una vida L10 a una velocidad de 720 RPM. Entonces, significa que tengo que averiguar cuál es esa vida deseada o de diseño para una velocidad de 720 RPM. Entonces, al despejar ahora esta ecuación, me implicaría que mi L de diseño, que es la que estoy buscando, va a ser igual a 60 por LR por NR entre 60 por ND. Y esto multiplicado por el C10 entre la carga de diseño y esto elevado a la A. Al evaluar esta ecuación, pues ya voy a tener LD. Ahora, ¿qué conozco? Me dicen que es un cojinete de bolas de contacto angular. Entonces tengo que A tiene un valor de 3 por ser un cojinete de bolas. C10 lo conozco. Me lo dan en el problema. Dice que tiene un valor de 7.900 libra-fuerza. Entonces voy a medio tacharlos aquí con verde para saber lo que ya tengo. A, C10, ND también lo conozco. Me dicen que lo quieren a 720 RPM. Entonces ND es igual a 720. Y todo esto de acá viene siendo la vida del cojinete. Me están diciendo que es un SKF 6210 y no me dan mayor detalle con respecto a la vida. Entonces voy a asumir que es la vida normal. Entonces 60 por LR por NR me va a dar una vida nominal de catálogo de 10 a la 6 revoluciones. Entonces ya tengo todo esto también. Y me haría falta LPD. Vean que acá tenemos una carga axial y una carga radial. Esto significa que no puedo simplemente agarrar la radial, colocarla en la de diseño y sacar una vida, sino que tengo que calcular una fuerza radial equivalente o FE. Y esta es la que ya puedo
incluir acá en la ecuación. Entonces, FE se calculaba como un XI por V por FR más un Y sub I por FA. Ahora, ¿qué conozco? Conozco V a partir de que el problema me dice que es que tiene el anillo exterior estacionario, o sea que el que gira es el interior. Entonces V es igual a 1 para esa condición. Y es básicamente lo único que tengo. ¿Qué pasa? Que de la tabla, vamos a ver si la encuentro rápido, la 11-1, entonces es donde yo empezaba a discriminar para saber si usaba X1 y Y1 o X2 y Y2, dependiendo de E, que iba a ser la intersección, que a su vez depende del cociente entre la fuerza de empuje axial y la carga estática básica. Entonces, calculemos primero ese F entre A, FA, perdón, entre C0. FA del problema tiene un valor de 400 libra-fuerza y C0 es de 4.450. Entonces, esto sería igual a 400 entre 4.450 y me daría 0,09. Voy a la tabla y me doy cuenta que no tengo un valor de 0,09. Entonces lo que tengo que hacer es una interpolación entre este dato y este dato. Y los es para obtener uno que se adecue a mi situación. Al hacer la interpolación, obtengo un valor para la intersección de 0,285. Y ahora, entonces lo voy a tener como por acá, 0,285. Y aquí 0,09, como para tenerlo presente. Y necesito ahora sí discriminar si necesito estas columnas o estas otras. Entonces voy a sacar este otro cociente de acá, de forma tal que lo que necesito saber es cuánto vale F sub A entre V por F sub R. F sub A ya lo conozco, 400. V ya lo conozco, 1. Y FR tiene un valor de 500 libra-fuerza. Entonces acá van 500. Y esto me da un valor de 0,8. Entonces a la hora de comparar este 0,8 con 285, claramente es mayor. Así que voy a estar utilizando la columna, las últimas dos columnas. O sea, el X2 y el Y2, no el X1 y el Y1. Y de nuevo voy a tener que hacer la interpolación porque no lo tengo tabulado. Entonces, al interpolar, lo que agarro es los valores de F entre C sub 0. O sea que voy a tener aquí la tabla y aquí bueno, X2 siempre tiene el mismo valor, entonces este no lo tengo que interpolar, pero el de Y sí cambia. Entonces voy a borrar aquí el X y voy a poner Y2 y tengo que interpolar entre 0,084, aquí es el que yo tengo, 0,90, el que me sigue es 0,110, para este tengo 1,55 y para el de abajo tengo 1,45. Entonces al hacer la interpolación me da que Y2 para 0,90 tiene un valor de 1,527. De modo tal que mi fuerza equivalente entonces resulta X
y que ya sabemos que es x2, 0.56. Por v que tenía un valor de 1. Por la fuerza radial que tenía un valor de 500. Más y sub 1 que lo acabamos de calcular, 1,527 por la fuerza axial que sería 400. Esto me da una fuerza equivalente de 890,8 librafuerzas. Y ahora sí, ya tengo todo lo que me falta para poder calcular esa vida. Entonces, la vida va a ser igual a 10 a la 6 sobre 60 por las revoluciones, 720, por la carga nominal básica, 7.900, entre la fuerza deseada o la carga deseada, 890,8, y todo esto elevado a la 3, y me daría una vida de 16.150 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante la situación de carga que está mi cojinete, si lo mantengo a 720 revoluciones, él puede tener una vida de 16.150 horas.